Buenos días, nos encontramos con la licenciada Cristi Loor. Actualmente ella labora en la empresa Tecopesca. A continuación vamos a proceder a realizarle una pequeña entrevista sobre su intervención en el área laboral. Primera pregunta. ¿Qué funciones realiza usted como trabajadora social dentro de la empresa? Bueno, desde que yo llegué a la empresa he desempeñado muchísimas funciones. La verdad que cuando llegué a Tecopesca inicié como trabajadora social en el área de seguridad y salud ocupacional. Y bueno, en la actualidad estoy como trabajadora social pero en talento humano. Mis funciones acá son dar seguimiento a lo que es el ausentismo, realizar visitas domiciliarias al personal que justamente está con esta problemática, dar atención al personal a requerimientos que ellos solicitan. Una de las otras también son programas de bienestar social a la cual la empresa obviamente desempeña. Otra de las funciones que se realizan también, dar seguimiento a las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Ahorita con el tema de la pandemia, pues bueno, se está enfocando bastante en eso para poder ellos, como estamos ya laborando sin ningún tipo de inconveniente y regularizando todos los procesos, pues bueno, nos mantenemos más que todo al tanto de eso. Pero por el momento son las actividades que ellos realizan, por lo que en nuestra empresa contamos con 4 trabajadoras sociales más aparte de mí, o sea, somos 5. Entonces desempeñamos distintas funciones, pero en las que yo me enfoco más y en las que yo me estoy más que todo desempeñando son las que les menciono. ¿Nos puede definir qué es el bienestar laboral para usted y por qué es importante dentro de la empresa y en sus colaboradores? Bueno, el bienestar laboral para mí vendría a ser como que la calidad de vida de la persona, cómo la persona se encuentra o se siente en su lugar de trabajo, más que todo eso. Como te mencioné, en las actividades que realizo como atención al personal, ahí podemos nosotros llegar a satisfacer justamente esta parte, en donde la persona llega con algún requerimiento, alguna necesidad y nosotros ahí podemos darle solución siempre y cuando está en nuestra potestad ayudarle. Y en la empresa pues obviamente lo manejamos de esa manera, sino con programas en donde podamos de una u otra manera hacer sentir al colaborador como un ente importante de la empresa, ya que ellos prestan sus servicios y mediante esa situación obviamente hay que ver como que una corresponsabilidad tanto entre el empleador como el empleado. ¿Se ejecutan planes o programas de bienestar laboral dentro de la empresa? La verdad, sí, hay diferentes programas de bienestar social. Acá en la empresa se manejan bastantes proyectitos, son pequeños, pero justamente enfocados en solventar aquellas necesidades que tenga la persona. Por ejemplo, este año sí no te puedo decir cuáles serían los programas, pero los que se han venido manejando desde el año pasado, el antepasado, desde cuando yo estoy en la empresa, han sido programas, por ejemplo, de salud. Hay un programa que se llama Te quiero feliz y sanito, que es uno de los programas en donde la empresa ayuda al colaborador con citas con especialistas de acuerdo a las, podríamos decir, enfermedades que son mucho más recurrentes en la empresa. Entonces, se le ayuda al colaborador de esta manera. Por ejemplo, hubo un momento que como estábamos con la pandemia, muchos chicos y chicas obviamente dejaron de estudiar porque teníamos que conectarnos como lo estamos haciendo ahorita, como lo están haciendo ahorita chicos, mediante algún equipo electrónico, estamos hablando de celulares, computadoras, implementos que son necesarios para poder el estudiante cumplir y poder seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, había un programa que se llamaba Computadora para Todos, en donde nosotros podríamos, mediante una cooperativa que también nos presta los servicios y nos ayuda con algún tema, de facilitar al personal alguna computadora o alguna impresora para que ellos puedan seguir manteniendo sus estudios en casa. Eso creo que fueron los programas más relevantes que se dieron el año pasado. De ahí obviamente son programas en la comunidad,
en donde se da más que todo el tema de la asistencia a la salud, por medio de los médicos, por medio de las chicas hablando de trabajo social, haciendo como charlitas, concientización a la comunidad de que hay ciertos temas que ellos desconocen y nosotros hacemos como una retroalimentación de la información que puede estar al alcance de ellos mediante nosotros como profesionales. ¿Cuáles han sido las principales gestiones de bienestar social que han laborado o que ejercen dentro de la empresa? Bueno, hay veces que los colaboradores nos llegan con solicitudes de ayuda. Hablamos de ayudas sociales, por ejemplo. Cuando necesitamos brindar algún tipo de ayuda como donaciones, como somos una empresa pesquera, una empresa de alimentos, en donde disponemos de algunas actividades, no solamente la elaboración del atún, sino también de comida preparadas, alimentos para lo que son gatitos y perritos, algunos productos que la empresa elabora, nosotros ayudamos mediante donaciones, o hay veces que los colaboradores piden alguna otra situación. Me acuerdo que el año pasado había bastante el tema de con la elaboración, bueno, más que todo el hecho de brindar pallets, que por lo general también se encuentran en las empresas o vienen en los contenedores que los colaboradores a veces necesitan para a veces elaborar su casita porque no se encuentran buenas condiciones. Ese tipo de situaciones, más que todo, nosotros nos hemos enfocado en ayudas sociales. De ahí alguna otra situación que yo recuerde o de las que yo haya sido partícipe, más ha sido de ese tema de donaciones, o si no de algún tema que nosotros podamos solventar, más que todo eso. Muy bien. Dentro de la empresa, ¿han surgido o se han presentado accidentes laborales? Y de ser así, ¿cómo intervienen ante ellos? Bueno, te cuento que yo justamente en estos temas me ha tocado ser más que todo partícipe, porque como les mencioné al inicio de la entrevista, yo estuve en seguridad y salud ocupacional, entonces a mí me tocaba darle seguimiento bastante a los casos de accidentes laborales, accidentes o incidentes laborales. Y sí, sí han habido algunos, tanto los laborales que ocurren dentro de la empresa como los que se denominan itinere, que son aquellos que se dan en la ida al trabajo y a la ida a la casa o viceversa. Entonces sí, te puedo decir que el año pasado tuvimos entre tanto los laborales como los itineres aproximadamente entre 8 o 9 accidentes, pero tuvimos más en los que fueron itineres, laborales fueron como 2 o 3 normalmente. Obviamente la intervención de trabajo social es darle seguimiento, hacer contacto con la persona, hacer que de otra manera nosotros como empresa darle a cumplir que el colaborador se sienta bien, que justamente está llegando a las citas médicas con el especialista, que el día le pueda dar la atención, que si necesita algún tema en donde nosotros podamos ayudarle, como yo que sé, con una cita, gestionando algún tema que ellos requieran, porque obviamente está bajo nuestra responsabilidad, como somos en este caso un ente representante de la empresa, pues nos corresponde estar ahí y que la persona se sienta bien, que se sienta respaldada por la empresa, que nosotros podamos solventar esa necesidad que tiene por un hecho acontecido en la empresa, que la verdad es lamentable, que no esperamos, que siempre tratamos de prevenir, pero bueno, por situaciones que ya no podemos manejar o salen de nuestras manos, pues suceden. Pero sí, por lo general eso, ver documentación, por ejemplo, cumplir con todos los documentos que Riesgo nos está solicitando para poder ellos abrir un expediente ya y darle justamente la atención que el colaborador necesita. Y de ahí obviamente recordarle, gestionar que la empresa le puedan facilitar algún permiso cuando tenga algún tema de cita justamente con el Seguro General del Riesgo del Trabajo, que es la entidad que en este caso justamente se dirige a estos casos en específico, a aquellos accidentes ocasionados en la empresa. Eso. Ante un caso de mobbing laboral, ¿cómo intervienen o intervendrían? Bueno, te cuento que este tema relacionado al acoso laboral en las empresas se manejan con programitas que justamente el Ministerio de Trabajo
nos exige a nosotros realizar. Uno de los programas es este programa de prevención de riesgo psicosocial, que justamente interviene y se relaciona con el tema de mobbing laboral o el acoso laboral. Entonces, nosotros nos dirigimos mediante este programa realizando cuestionarios, realizando seguimientos ante una situación. Por ejemplo, si llega a nuestros oídos, una persona llega a reportar algún tema relacionado parecido a eso, pues nosotros intervenimos con las partes, conocemos bien la situación, pero mediante el programa obviamente nosotros llegamos a completar o a corregir aquellas acciones que nosotros vemos reflejado en ese programa. Lo podemos manejar por medio de un sistema el cual el colaborador tiene que sentirse como que en confianza, porque muchas veces no lo dice, a veces por temor a que la otra persona tome represalias contra ellos, en que el trabajo no salga bien, no lo pueden hasta votar ya, por decirlo así, los puedan despedir, lo puedan desvincular de la empresa. Entonces hay ese miedo, pero se maneja de esa manera, mediante el programa que te menciono, que es un cuestionario, que es como una entrevista, como la que estamos haciendo ahorita, donde yo converso con la persona y obviamente planteo un cuestionario de preguntas relacionadas a eso, cómo te sientes en tu puesto de trabajo, cómo es tu relación con tu jefe inmediato, cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo, si te sientes respaldado por lo que estás haciendo, si hay algún tema en sí que no te esté ayudando a hacer bien tu trabajo, a sentirte bien en lo que estás haciendo. Entonces desde ahí nosotros arrancamos y vemos cómo hacer esas acciones correctivas para que la situación entre esa irregularidad que se está presentando vaya mejorando. Pero de esa manera nosotros lo manejamos. Y creo que todas las empresas lo manejan así. Muy bien. ¿Cuáles son los casos o problemas más habituales en los que usted interviene? Bueno, como yo me encuentro actualmente en lo que es la atención al personal, los casos que más llegan así no son tan relevantes, son situaciones, por ejemplo, en que algún colaborador quiere que se le ayude o se le gestione con vacaciones por algún tema familiar. Entonces, por lo menos acá en la empresa, nosotros como trabajo social no somos que quienes damos ese tipo de permiso o las vacaciones, sino que directamente el jefe inmediato del área al cual la persona esté laborando. Entonces, como que somos esas mediadoras, intermediarias ahí entre esa situación. O algún casito de alguna persona que se muestre con una mala actitud, donde tenemos que conversar, saber qué pasa ahí, por qué la persona se encuentra en esa actitud negativa para el trabajo. O sea, son situaciones en las que yo recuerde, en las que yo estaba justamente en el puestito ahorita, son muy pocas, no son situaciones tan graves. Ahora, bueno, hay a veces situaciones no tan bonitas de las que yo recuerde, donde suceden cosas bien complicadas que a veces son muy difíciles de manejarlas por el tema de que a veces la persona, aunque no le parezca, hay personas que al momento de llegar a un tema se ponen como que una actitud súper negativa y a veces es complicado poder llegar llegar a la verdad de aquella situación que esté pasando. Entonces sí nos toca a veces ser mano fuerte y duras y estrictas cuando es un tema súper delicado y que realmente llega a afectar a la empresa. Entonces, cuando son cositas así, sí podríamos decir que tenemos inclusive ayuda de los compañeros justamente, ya no solamente de trabajo social, sino también de aparte de lo que es talento humano. Pero lo que soy yo, por el momento sí no he recibido algún tema así, pero siempre en lo que hacemos en la atención es poder solventar las necesidades de los colaboradores. Más no. Como trabajadora social, ¿cómo, cuál es su posición ante la situación actual? Bueno, mi posición actual como profesional, en este caso en trabajo social, es que, bueno, las personas debemos tomar bastante conciencia de la situación que estamos viviendo, porque estamos todavía en un tema de pandemia, un tema difícil, un tema complicado que nos ha tocado pasar sin esperarlo, ha sido así como que sorpresivo, en donde lamentablemente vemos que las personas aún hacemos cosas sin medir, sin tomar la debida responsabilidad de la situación. Entonces yo me mantengo en que nosotros como seres humanos siempre queremos tomar todo a la ligera.
todo con impulso y sin pensar las cosas, sin medir lo que estamos haciendo. Entonces, mi posición actual es que las personas tomemos conciencia, que veamos que aún estamos en una situación muy difícil, que no solamente nos vemos afectados nosotros eh, como profesionales, sino más bien como personas, como familia, como comunidad, más que todo eso. Entonces, mi posición actual es que tomemos conciencia, que seamos más responsables ante una situación que aún no termina y que esperemos que en el transcurso de lo que va este nuevo año las cosas mejoren y cambien. Dentro de la empresa, ¿existe algún programa de incentivo o reconocimiento a los trabajadores? Y de ser así, ¿cómo se da? Te cuento que sí, efectivamente acá en la empresa sí se dan ese tipo de programas. Por ejemplo, el año pasado se estaba manejando, como es una empresa tunera, en Claro. las líneas se manejaba bastante el tema de la productividad. Entre más tú generabas tu productividad en cada línea, eso hacía que tú alcanzaras o avanzaras puntos para poder llegar a tener algún premio. Entonces, obviamente, había que cumplir con reglas en Claro. esa situación para que ellos pudieran ganar. Obviamente era de mejorar el ausentismo, que la persona en esa línea no me falte, que sean ágiles, que puedan trabajar rápido, que terminen rápido, en este caso, las toneladas que ellos tenían que trabajar por día. O sea, son puntos que ellos tenían que hacer para poder como que ganarse el mérito de poder ganar o tener más oportunidades de ganar. Pero los incentivos eran esos, no tanto económicamente, que quizás hace muchos años atrás de lo que a mí me mencionaban, sí se daba, pero actualmente siempre se veía la manera de que te ganaras, yo que sé, un día en que salieras temprano, no salieras tarde. Otra era un premio, yo que sé, una salida a comer o cosas así, cosas simples que para nosotros se ven importantes porque la persona se esmera en trabajar, se esmera en verse ganador y poder estar tranquilo y sentirse bien con lo que está haciendo. Pero de esa manera nosotros hacíamos esos incentivos como empresa. Y ahí, por el momento, no se ha dado, bueno, de lo que se vieron los últimos meses del año pasado, ya no se dio, porque hubieron muchas cosas que cambian. Ustedes saben que hay cosas que Claro. pueden cambiar de última manera y a la final ya se pierde un poquito esa situación, pero esperemos que en este año podamos retomar eso para que el personal se sienta incentivado, motivado en seguir trabajando, porque a veces cuando no se da ese reconocimiento, la persona pierde la autoestima y las ganas de trabajar. Así que por lo menos en las veces que yo he podido escuchar y ser partícipe, sí se ha dado. No como antes, pero sí se da. Claro. ¿Han dado charlas o talleres de concientización ante alguna problemática presentada en la empresa? De ser así, nos puede contar uno. Claro, sí, sí se han dado. Por ejemplo, bueno, cuando son temas, por ejemplo, me mencionaban en antes el tema de moving. Cuando nosotros detectamos algún tema de moving, por lo general nosotros hacemos charlas de concientización al personal. Por ejemplo, en charlas respecto a los valores, en que debemos cuidarnos, debemos protegernos. Bueno, ustedes en el conocimiento que tienen saben que en las empresas no todo es color de rosa. Claro. Obviamente hay situaciones que se dan, por ejemplo, contamos con el personal que es totalmente, no tiene ningún tipo de problema hablando en el tema de salud. Hay colaboradores que quizás tienen su problemática de salud, que tienen su condición que les impide laborar normal. Tenemos personas con discapacidad que obviamente por su limitación, sea física, sea auditiva, sea intelectual, o la que presente, obviamente no pueden ejecutar su trabajo con bastante agilidad. Entonces, por cositas así que parecen simples, pero sí se han dado como que un poquito el tema del moving, cosas así, por temas así, pero sí se ha manejado el tema de moving o justamente el tema de salud con charlas, de prevención, de promoción de la salud para que los colaboradores puedan sentirse bien y hacerse atender. Pero más que todo por moving sí se ha dado. Y todas estas actividades le hacen de acuerdo a un plan de intervención, ¿verdad? O sea, cómo planifican todo? Claro, cuando hacemos esto es cuando nosotros llegamos a identificar algún problema. Claro. Entonces, cuando vemos que se está dando tal situación, lo que hacemos es tomar acciones correctivas lo más pronto.
Ok, empecemos con un taller para que el personal sepa que nosotros estamos interesados en que esa situación mejore, porque el personal siempre va a llegar a mencionar, mira, está pasando esto, está ocurriendo esto, se está dando esto, necesitamos que eso como que culmine y termine. O alguna situación directamente con su jefe inmediato, que no está funcionando bien, que no se está dando bien. Entonces desde ahí nosotros ya empezamos a tomar carta en el asunto y a ejecutar este tipo de intervenciones. Pero se da de esa manera. Y otra de las actividades, por ejemplo, usted hace visitas domiciliarias, ¿verdad? O ha hecho visitas domiciliarias. De ser así, Sí, se hacen las visitas domiciliarias. ¿cómo se da esta actividad? Ajá. ¿Cómo se da esta actividad? ¿Cómo se da la actividad? Sí, o sea, usted... A ver, te comento. Como yo les dije que se manejaba, a ver, te comento cómo se da. Hay diferentes tipos de visitas domiciliarias. Por ejemplo, ahorita se está dando bastante en la empresa lo que es el ausentismo. Creo que en toda empresa se da, más que todo enfocado en el tema del ausentismo, porque siempre van a haber personas que falten, que no van a la empresa, no trabajan. Hay diferentes tipos de problemáticas que cual impide al colaborador presentarse a su lugar de trabajo. Bueno, el ausentismo por lo general es identificar a aquellas personas que nos están recurriendo en falta. Nos faltan mucho, mucho, mucho. Llegar a la casa, nosotros obtenemos información que tenemos en nuestra base de datos, obviamente conversamos con línea de supervisión, que es su jefe inmediato, para poder conocer cuáles son los antecedentes de esta persona, si es una persona que es comprometida con su trabajo, si es una persona que por lo general le gusta faltar y no le gusta poner de su parte en su trabajo. Entonces, obtenemos información, conocemos cómo es la persona en su puesto de trabajo, llegamos a la casa, llamamos para que en este caso nos ayude con una referencia, porque a veces las direcciones que nos dejan nunca son las correctas, son a veces erradas, entonces tenemos que llegar, pero si llegamos allá, evidenciamos realmente que la persona esté con alguna falta, yo que sé, por algún problema familiar, por algún tema de salud, o a veces hasta un tema que nada que ver, pero aún así la persona no. Entonces aplicamos el reglamento interno que toda empresa tiene. Ok, si no fue a trabajar y no nos está evidenciando que la persona fue por tal motivo, aplicamos el reglamento interno. Y el colaborador recibe sanción. Obviamente cada reglamento tiene obviamente estipulados sus artículos y sus acciones disciplinarias. Y obviamente en basado a eso, si la persona ya recurre bastante, pues bueno, ya le indicamos a la persona que si en este caso, bueno, ella tiene alguna situación, siempre vemos en sugerirle y recomendarle. Siempre buscamos el bienestar a la persona, pero hay veces personas que se ponen en un plan súper difícil y nos toca manejarlos ahí bien bonito para que puedan ellos entender, o si no, pues simplemente que nos digan gracias, porque hay personas así. Eso es el ausentismo por medio de las personas que recurren a faltar. Está las visitas domiciliarias por el tema alguna enfermedad. Hay personas que obviamente siempre se ausentan, tienen un subsidio extendido. Claro. Ese es un tipo de visita. Hay otro tipo de visita que es por el tema de alguna ayuda social que el colaborador haya solicitado. Y siempre llegamos a la casa, obviamente hacemos nuestro respectivo informe de la situación para poder brindar esa ayuda. De esa manera hacemos todas las visitas. Con el antecedente de la primera, que es conocer la información de la persona, los antecedentes que tiene, y obviamente llegar a su domicilio y en caso de no encontrarlo, pues simplemente tomarnos al reglamento interno. ¿Qué dice el reglamento interno cuando esta persona no está en su casa? O no está cumpliendo con los procedimientos que la empresa le ha puesto. ¿Deseas preguntar algo más, Ingrid? No, estarían bueno, completas entonces damos como finalizada la entrevista. Agradecemos a la licenciada Cristi Lor por habernos ayudado. Esperamos que tenga un bonito día y siga trabajando con todo ese empeño y esa ética que la caracteriza. Muchas gracias. Gracias. Que tenga buen día. Gracias. Pasen bien. Cuídense. Pasen bien. Pasen bien.